buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a la presentación de Miskin Ediciones de la colección de 3 en 3 que se va a celebrar, como sabéis, justo antes de la proyección de la película. Yo soy Rafael Llano, soy el editor de esta colección y quería en primer lugar, por supuesto, agradecer a la Filmoteca la oportunidad que nos ha dado de hacer esta presentación aquí. Es una suerte el que hayan programado una película sin duda magistral, como es el que recibe el bofetón, que acompaña perfectamente a los temas que están tratados en el volumen que se va a presentar, y he de subrayar el agradecimiento de la Filmoteca y en particular a Catherine Gautier, porque la gestión de esa copia pues, es relativamente complicada, la ha hecho, y ha querido invitar también al maestro Marín a que nos acompañe al piano, cosa que también es muy agradecer. Creo que los que somos habituales de la Filmoteca pues estamos acostumbrados a una programación exquisita, a una atención también particularmente importante y bien cuidada también de los libros, cosa que también es muy de agradecer, porque simplemente el cine también tiene una parte ensayística y una parte de literatura que en esta casa se cuida sobremanera. Agradecer a la Filmoteca y agradecer también, por supuesto, a los que me acompañan en la presentación, Manuel Asín y Andrés Barba. Manuel Asín es actual programador de cine del Cine Estudio de Bellas Artes, también programa en la Universidad de Navarra. Él ha sido editor de una colección de cine que ha hecho historia, yo creo, en España, que es Intermedio, que además editaba esos cofres de ediciones en DVD muy cuidadas, y él es el que está colaborando con nosotros en la edición conjunta de los títulos, las películas que van en las colecciones. Él nos hablará de esto. Y Andrés Barba es un escritor, es un novelista conocido, además tiene 8 novelas en Anagrama, varios premios, como sabéis, y además de escritor de ficciones, de autor de varios ensayos, uno de ellos, el último, dedicado a la risa, muy importante, que también iba mucho con el tema de los payasos, con el tema que se presentamos en este libro. Yo también quiero agradecerle a él el interés y la amabilidad que ha tenido al que estar un ratito con nosotros. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Nuestro tiempo está agotado a 20-25 minutos, no vamos a usar, creo, y a continuación tendremos todos la magnífica oportunidad de ver esta película acompañada por la música. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Rafa, y gracias a vosotros por venir, ¿no? Y esperamos no robaros tampoco mucho tiempo de proyección. Realmente gracias por la propuesta de ayudar, como explicaré ahora, en la producción del libro, ¿no? Rafa, bueno, nos conocíamos antes, pero tuvimos un encuentro fortuito una vez, ¿no? Y al saber que yo estaba justamente trabajando en Intermedio, como he dicho, en una editorial, por un lado de películas en DVD y por otro lado también de libros, me dijo que precisamente estaba empezando o dando vueltas a un proyecto que iba a consistir en libros que incluyeran también, en principio, películas y que sobre todo incluyeran DVDs o, bueno, alguna forma para que el libro se uniera a la película. De hecho, al principio estaba muy abierto a experimentar incluso en otros formatos y le dimos vueltas a ideas mucho más distintas, ¿no? Que no incluyeran DVDs, sino que pudiera ser otro tipo de manera de que la película estuviera incorporada al libro. Yo recuerdo bien que lo primero que le dije, o creo que casi le intenté desanimar, o pude haberle desanimado porque le puse realmente muchísimas pegas, ¿no? Yo en Intermedio, por ejemplo, era una cosa de la que huía, de intentar unir un libro a un DVD, el único experimento que se había hecho en Intermedio había salido realmente muy mal, y por una cuestión puramente práctica y por una cuestión puramente de funcionamiento de las librerías y del objeto libro, y para mí era bastante irreconciliable, y el caso es que le puso bastantes pegas, ¿no? Pero él es muy tenaz y vamos, y ni siquiera el hecho de que yo también hubiera trabajado largamente en librerías antes y le expliqué todo el tipo de bueno, mira, esto cuando llega el libro a la librería hay que sacarlo, hay que sacar el DVD, o bien tiene que estar plastificado. Él, yo creo que ya tenía en la cabeza la solución de diseño, realmente, de diseño del libro tan curioso, yo creo, con la que yo me fui encontrando, tampoco es como le explicara, que no sé si él mismo también la fue desarrollando poco a poco, y me decía, bueno, tú tranquilo, tú háblame de lo que es la edición de DVD, cómo lo haríamos, cómo hay que hacer esto, qué pasos hay que dar. Total que yo, bueno, ya finalmente me fié, digamos, que era inútil, ¿no?
y poco a poco pues bueno, me fui dando cuenta de que todo estaba muy bien armado, ¿no? Sin entrar nunca demasiado en los contenidos, más que de manera ocasional, porque es cierto que, pues bueno, que Rafa tiene otros colaboradores que yo creo que y él mismo, ¿no? que de alguna manera piensan cuál debe ser el contenido de cada libro, ¿no? Porque ya puedo ir diciendo que son libros muy especiales porque incluyen 2 textos literarios y una película. Cada uno de los 3 que han salido en la colección, hoy presentamos uno de ellos, ¿no? Pero han salido ya 3, y evidentemente esos 3 elementos están en una cierta relación, ¿no? Que sería muy interesante justamente tratar de ver en cada caso cuál es esa relación, y no sé si podemos hablar de los 3 libros, pero bueno, en todo caso de este yo creo que Andrés después nos explicará mejor cuál es el elemento que une esas tres piezas, porque yo creo que también Andrés ha sido un colaborador, ¿no? en este libro para Rafa. Hay casos que son Jack el payaso, que es una novela de los años 20, de finales de los años 20, de Hjalmar Bergman, es un autor sueco del que seguro que nos hablará después Andrés y el propio Rafa. La película de Fellini, Los Clowns, que evidentemente ya desde el título introduce una relación, y por el otro lado, de nuevo Fellini, pero en este caso, bueno, en la misma posición, en el centro del libro, y en este caso debajo, un relato, un cuento de César Aira, Los 2 payasos, y de manera que bueno, Fellini está siempre en el centro del libro de alguna manera, y es esto quizá lo que me parece que vale la pena subrayar, al menos lo que a mí más me llama la atención, lo que más me interesó de la idea de Rafa. Realmente el cine tiene unos orígenes muy humildes que en 1926 o 1927, incluso en la época de la película que vamos a ver, todavía estaban muy cercanos y eran muy claros, y había bastante diferencia con respecto a lo que pudiera representar un libro editado por una casa de edición seria, por la literatura, el cine, pues, seguían viéndose, seguramente seguía viendo bastantes cosas que los separaban, como para que pudieran compartir las obras, el espacio de una portada. De hecho, bueno, yo creo que Manuel ha explicado muy bien cómo es un poco la dimensión, digamos, del libro y cómo es la relación de cada uno de los elementos. Yo voy a hacer un poco como la historia de Rafa Meza, un poco de la editorial, porque por varias cosas. Primero, porque esta misma sala fue, en cierta medida también, y esta misma película, por eso es la elección también, está muy en el origen del deseo de Rafa, desde hace muchos años, de hacer una editorial. El hecho de que haya elegido esta forma de hacer una editorial, que reproduce de una manera tan objetiva también nuestra manera de pensar, ¿no? Pensar es, de alguna manera, pensar, juzgar, y juzgar con sentido crítico siempre es, digamos, unir cosas aparentemente disímiles en una sola fuente de sentido, ¿no? Comparar y poner en un mismo nivel de sentido cosas aparentemente distintas y ver qué sale de ahí. Eso es lo que se produce en este libro. En ese sentido, este libro sí es también, esta colección, reproduce también algo que también está en la intrahistoria de esta editorial, que son largas caminatas por la Sierra de Madrid, con Rafa, que aquí donde le veis, tras este aspecto angelical asturiano al mismo tiempo, es una ametralladora de razonar cosas y de hablar, y entonces vamos subiendo por la sierra, yo cada vez más sin aliento, pero no paraba de hablar. Solo momentáneamente, cuando se ponía muy escarpado ya, los dos dejábamos de hablar, y siempre las conversaciones eran muchas veces alrededor del tema de la risa, que también era uno de los temas, y del humor, que también era uno de los temas que nos inquietaba a los dos y que estaba en el origen de esta editorial y yo creo de nuestras inquietudes, ¿no? De ese momento. La misma elección de Príncipe Mishkin como título de la editorial también me resulta como muy familiar y muy relacionada con Rafa. Me parece muy interesante que Rafa haya elegido precisamente el que él es muy amante de Dostoyevsky y de la cultura rusa en general. Está por reeditar todavía la gran monografía que hizo sobre Andrei Tarkovsky, que es casi un clásico de la literatura cinematográfica de nuestros días en España. Pero es muy extraordinario que haya elegido a Mishkin, precisamente el personaje del idiota,
protagonista del Idiota de Dostoyevski como Dios tutelar, digamos así, de esta editorial, ¿no? Por la ambivalencia del propio personaje de Mishkin, ¿no? Mishkin es, por un lado, es literalmente el idiota y por otro lado es el santo, ¿no? Es una especie como de doble cara de Mishkin, es una especie como de órgano incapaz de no conmoverse con respecto al dolor humano. Esa especie como de extraordinaria afinidad hacia el dolor humano de Mishkin le hace instantáneamente, al mismo tiempo, un superhumano y un idiota, y una persona absolutamente incapacitada para la vida porque está constantemente dominado por su empatía. Poner a Mishkin como Dios tutelar de esta colección es bastante significativo en ese sentido, sobre todo cuando empieza con un título como este. Entonces, ¿por qué? Digamos que hay una parte, nuestra primera aproximación es la risa, yo creo que estaba desde luego en nuestras especulaciones cuando hablábamos de la risa por el monte, o hablaba Rafa y yo jadeaba, es la relación de la risa con la moral, ¿no? Nuestra relación de la risa con la moral. Nuestro miedo moral a la risa y nuestro miedo a la risa de los demás como agresión, que es curiosamente también un tema extraordinariamente contemporáneo. En ese sentido, quizá el que primero lo formuló de una manera clara fue Thomas Hobbes en Leviatán, con una tesis que todavía hoy nos sigue resultando muy familiar y cercana, que es la tesis de la superioridad del que ríe, digamos, ¿no? La teoría de la gloria súbita, tal y como la llama él mismo, ¿no? Según Thomas Hobbes, la risa se produce por una súbita comprensión, una súbita captación intelectual de nuestra superioridad sobre algo. Esa especie, Thomas Hobbes, al igual que muchos intelectualistas que intentan explicar la risa desde el juicio, desde la comprensión, explica ese extraordinariamente absurdo y bizarro reacción de nuestro cuerpo, tan elocuente, ¿no? Llenar los pulmones de aire y soltarlo ante algo tan aparentemente distinto como la comprensión de algo, ¿no? El que haya ese gap, que haya esa especie de vacío o de desequilibrio entre una cosa y la otra, entre un efecto y su consecuencia, está alrededor del misterio de la risa y sobre todo de esa condición moral. Por eso tememos a la risa de una manera tan extraordinaria. Cuando dos personas señalaron al idiota al borde del camino y se rieron de él, por un lado establecieron la primera comunidad, sin duda, ¿no? Eran los dos que se reían del idiota, ¿no? Y el idiota es ese especie como de vacío de sentido total. Digamos que el idiota es, por un lado, el que ha formulado la comunidad desde el exterior de una manera totalmente ingenua, es el que la ha posibilitado, pero al mismo tiempo es el que ha quedado fuera de ella, ¿no? Y en ese sentido, tanto Mishkin como la voluntad de esta editorial, como esta película, como la idea del payaso, es eso: alguien que está dentro y fuera, que genera la posibilidad de la comunidad y la niega al mismo tiempo. ¿Quién es el payaso? Bueno, ¿quién es el payaso? Es la pregunta clave que está, desde luego, en el libro que ha publicado Rafa sobre los payasos, que contiene una novela de la que habla Manuel, Jack el payaso. Es una novela, digamos, social, aquí tenemos la traductora en primera fila, social, con una dimensión de la idea social del payaso muy importante. El texto de César Aira es un texto costumbrista, escrito en un tono muy cómico, muy elástico, digamos, como debe ser el propio payaso. Y en el centro, esta especie como de bizarreada absoluta de Fellini, ¿no? Para mí uno de los momentos más memorables del cine italiano, que es el sepelio del payaso. El sepelio del payaso en Los clavos de Fellini es seguramente uno de los momentos que pasarán a la historia, ¿no? El payaso es, por tanto, aquel que está fuera y el que está dentro. Por un lado, es el que, retomando un poco como la conciencia, digamos, ideológica o filosófica de la condición del payaso, es el que está roto. En esta película, Sjöström está muy preocupado por explicar el origen, la genealogía del payaso, ¿no? ¿Por qué alguien se convierte en payaso? Es una cosa como muy importante de su aproximación al mundo de los payasos, ¿no?
y también en nuestro interés por el payaso, ¿no? ¿Qué hace que alguien se convierta en payaso? Bueno, aquí hay una dimensión social, digamos, una agresión en ese origen, ¿no? Al ser agredido, digamos, el payaso ha quedado roto. Alrededor del final de la Segunda Guerra Mundial hay en Europa una gran reflexión sobre la desdicha, sobre el estado de la destrucción espiritual, digamos así, ¿no? Hay gente que ha quedado destruida y no se puede recomponer. Simone Weil, que para mí es una de las filósofas más... Está bien decir más y luego me verá porque se generan más misteriosas del siglo, tiene un artículo muy interesante donde habla precisamente del estado de la desdicha. Dice que el misterio de la Gran Guerra no era el dolor, no era descubrir la muerte, no era descubrir el sufrimiento, sino descubrir que algo podía no poder ser recompuesto nunca más, digamos. O sea, experimentar que hay ciertas condiciones del humano que cuando se rompen no pueden recomponerse de ninguna manera, ni espiritual, ni social, ni no pueden volver a equilibrarse. Digamos, esa experiencia de la injusticia radical de nuestro vivir en el mundo estaba, según Simone Weil, en esa experiencia de Dios. Y está, desde luego, en la forma en la que Sjöström explica la condición del payaso. Cuando hay ciertas circunstancias de la vida en las que alguien se rompe y ya no puede recomponerse más. Cuando no puede recomponerse más, es menos que un hombre. Digamos que, en ese sentido, el payaso es siempre menos que un hombre. Pero, precisamente, y eso es lo interesante, se ve en Jack el payaso, que es un personaje totalmente antisocial en esta película, igual que también lo es el payaso de Sjöström. Cuando se es menos que un hombre, cuando no se tienen posesiones, cuando no se tiene amor, porque nadie puede amar a alguien irrisible, uno es más que un hombre, ¿no? Porque no tiene sus miedos, digamos. Puede hablar desde lo humano, pero por encima de los miedos de lo humano. Digamos que el payaso es la condición que habilita decir cosas que de otro modo serían incomunicables, de alguna manera. Por eso esta película tiene un final tan interesante, que no voy a revelar, por supuesto, pero que básicamente plantea la cuestión a dónde deseamos vivir, si dentro o fuera de lo social, digamos, ¿no? La pregunta de vivir dentro o fuera de lo social es la pregunta esencial del payaso, es la pregunta que resuelve el payaso, ¿no? Y que nos interpela porque nos habla desde un lugar que es todavía humano, pero que ya no es humano en absoluto. Bueno, yo quería un poco como generar el ambiente propicio para ver la película nada más. Quería sobre todo darle las gracias al público, a Rafa por haber hecho esta editorial en estos tiempos tan complicados, doblemente valioso, ¿no? Y bueno, gracias por venir. Después de esta magnífica presentación, vamos a empezar la película. Por puntualizar por lo que se han dicho, esta película, como sabéis, está hecha sobre una adaptación cinematográfica de un texto dramático de Andreyev, en ruso, con lo cual, Manolo, siento, podríamos seguir esta discusión y no la vamos a seguir, diciendo que el cine ya entonces tenía un diálogo con la literatura que ha seguido luego, y por supuesto lo que entender la presentación de la figura del payaso es perfecta para lo que vamos a hacer. Muchas gracias por estar aquí y que tengáis una feliz proyección.